En la parte 5 del curso de física vamos a trabajar el concepto de cuerpo en equilibrio. Antes de eso tenemos que repasar que hemos trabajado antes es el concepto de fuerza. Recuerda que fuerza es una magnitud vectorial que mide la interacción que se da entre dos cuerpos y se representa mediante un vector. Y que cuando hablamos de un vector tenemos que tener en cuenta la magnitud, la dirección y el sentido. También recordemos que la unidad de medida internacional para esta magnitud es el newton. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, a esa persona que está en la caja le aplico 20 newtons? Pues lo que producirá esa fuerza es un movimiento. Recuerde que cuando yo tengo un objeto en reposo y aplico una fuerza, uno de esos resultados puede ser el movimiento de ese objeto. ¿Y qué pasa si yo aplico una fuerza más intensa, como por ejemplo en este caso 40 newtons? Pues el efecto va a ser el mismo, solo que lo va a hacer de una manera más rápida. Pero entonces, ¿qué pasaría si nosotros estuviéramos hablando de no solo una fuerza ejercida sobre esa caja, que en este caso es nuestro objeto, sino que estamos hablando de dos fuerzas, pero además de eso, esas fuerzas son en direcciones contrarias? Se volvería como una especie de lucha en la que tendríamos que definir quién es más fuerte y quién aplicó mayor fuerza para saber quién gana. En realidad, cuando hacemos ese ejercicio de aplicar dos fuerzas, lo llamamos sumatoria de fuerzas. Una sumatoria de fuerzas es mirar cómo interactúan esas fuerzas en ese objeto que estamos mirando. Recuerda que el objeto que estamos observando o nuestro enfoque es la caja. Supongamos que las los vectores que van hacia la derecha, que representan las fuerzas hacia la derecha, les vamos a poner o asignar un signo positivo. Y por el contrario, las que van de izquierda a derecha, vamos a mirarlas con símbolo negativo. ¿Esto para qué lo hacemos? Porque nosotros vamos a trabajar sumatoria de fuerzas horizontales para explicar el ejemplo de la caja. Existen sumatoria de fuerzas en todas direcciones, solo que en este caso nos vamos a centrar en las horizontales. Por eso, para nosotros, repito, va a ser derecha positiva y las fuerzas que van hacia la izquierda negativas. Entonces vamos a poner un ejemplo. Digamos que los dos se están debatiendo y uno de ellos, la persona de rojo, ejerce una fuerza de 20 newtons y la persona de amarillo una de 40 newtons. ¿Quién ganaría? En este caso obviamente ganaría el de amarillo porque la fuerza que ejerce es más fuerte. Pero en física, ¿cómo estudiamos esa sumatoria de fuerzas? Pues lo hacemos de la siguiente manera. Vamos a establecer una ecuación donde 20 newtons positivo, debido a que va hacia la derecha, menos 40 newtons, que es una fuerza con dirección contraria hacia la izquierda, nos daría como fuerza resultante menos 20 newtons. Quiero recordarles que ese menos 20 newtons significa que esos 20 newtons va hacia la izquierda, así es que represento la victoria de la persona de amarillo. Miremos otro ejemplo. En este caso es lo mismo, dos personas enfrentándose en fuerza con el objeto de la caja. La persona de la izquierda, ejerce una fuerza de 50 newtons y el de rojo una de 15 newtons. En este caso creo que el resultado es más obvio y es mucho mayor. Entonces, en este caso, ¿cómo sería la sumatoria de fuerzas horizontales? En este caso estaríamos hablando de 50 newtons positivo menos 15 newtons negativos y la fuerza resultante sería un vector a la derecha con 35 newtons. Ahora, de acuerdo a esos ejemplos que miramos, vamos a estudiar el concepto de cuerpo en equilibrio. Ya sabemos que existen una sumatoria de fuerzas y que estamos trabajando la sumatoria de fuerzas de izquierda y derecha. Pero ¿qué pasa si en esa lucha de esas dos personas, en mirar quién es el más fuerte, resulta que llega un momento donde la caja no se mueve porque las fuerzas que ellos ejercen es la misma? En ese caso miremos este ejemplo. Digamos que la persona de rojo ejerce una fuerza de 20 newtons y la de amarillo también. Cuando vamos a hacer la sumatoria de fuerzas sería 20 newtons, que representaría la fuerza de la persona de rojo, menos 20 newtons de la persona de amarillo. Recuerden que ese menos es por la dirección contraria, es decir, hacia la izquierda. La fuerza resultante sería 0 newtons y por eso es que cuando yo tenga un cuerpo
en el que se le están ejerciendo distintas fuerzas, pero la sumatoria, o sea, la suma de esas fuerzas es cero, es cuando nosotros llamamos que un cuerpo, o decimos que un cuerpo está en equilibrio. Esto también puede pasar cuando hay una velocidad constante. Entonces, ¿por qué sirve conocer que un cuerpo está en equilibrio? Vamos a poner la siguiente situación. Digamos que sabemos que estos dos están batallando con esa caja, pero esa caja está en equilibrio. Tenemos que saber que si hay equilibrio en el objeto que estoy observando, que las fuerzas que están ejerciendo están en equilibrio, significa que deben ser iguales. Entonces yo ya sé que el resultado de esa interacción de fuerzas es cero. Pero digamos que otro dato que tengo es que la persona de rojo tiene una fuerza de 35 newtons. La pregunta sería, bueno, entonces, ¿cuál es la fuerza que ejerce la persona de amarillo? En este caso, sabiendo que está en equilibrio, pues podemos igualar las fuerzas, porque se supone que si la sumatoria de fuerzas es cero, es porque las dos fuerzas que están ejerciendo son iguales, pero en direcciones contrarias. Eso me implica a mí que la fuerza que ejerce la persona de amarillo tiene que ser igual, o sea, 35 newtons. La única diferencia es que es 35 newtons a la izquierda. Ahora miremos este segundo ejemplo. Ahora en este caso es lo mismo, hay una batalla entre tres personas, dos a la izquierda y una a la derecha, pero por más que sean dos personas, cuando van a hacer el movimiento de caja, sigue en equilibrio. Resulta que acá, como está en equilibrio, podemos decir que la sumatoria de fuerzas va a ser 0 newtons, pero también sabemos que la fuerza de una de las personas es de 12 newtons y la otra es de 36 newtons. La pregunta sería, entonces, ¿cuál es la fuerza que ejerce la persona de la derecha? Pues en este caso podemos suponer que es más fuerte, porque no le pudieron ganar dos personas. Si hacemos utilizamos eso de que está en equilibrio, sabemos que las dos fuerzas las podemos igualar. Eso quiere decir que 12 newtons más 36 newtons, que es la fuerza que está ejerciendo las dos personas, es lo mismo que ejerce F para que puedan estar en equilibrio. En este caso, como las dos fuerzas, 12 newtons y 36 newtons, están ejerciendo hacia el mismo lado, hacia la misma dirección, yo los puedo sumar y estaría hablando de una fuerza de 48 newtons. Por lo tanto, y esto implica que debe ser 48 newtons para que el sistema esté en equilibrio. Bien, entonces ahora vamos a hacer un ejemplo. Se tiene un diagrama de cuerpo libre en el que hay la interacción de tres fuerzas, dos fuerzas a la derecha, una de 70 newtons y otra de 30 newtons, y la idea es averiguar la fuerza que está indicada acá, conociendo que el cuerpo está en equilibrio. Recuerden que si el cuerpo está en equilibrio, estamos hablando de una sumatoria de fuerzas de 0 newtons, hablando horizontalmente. Entonces, en este caso, recordemos que cuando yo hablo de fuerzas de manera horizontal, para nosotros la derecha va a ser las fuerzas positivas y negativas va a ser la de la izquierda. Entonces, en este caso, estaríamos hablando de que como hay un equilibrio de fuerzas, yo puedo igualar las sumatorias de esas fuerzas. Entonces, en este caso empezamos 70 newtons más 30 newtons, y se supone que esta fuerza, la sumatoria de estas fuerzas, debe ser igual a F. En este caso, como las dos fuerzas tienen la misma dirección, que es hacia la derecha, las sumamos y nos daría 100 newtons. Por lo tanto, la fuerza F en este caso va a ser 100 newtons a la manera izquierda. Bueno, este es un segundo ejemplo desde un diagrama de fuerzas. En este caso, el diagrama, este objeto azul en la caja, está en equilibrio y a diferencia de los ejercicios anteriores, las fuerzas están hacia arriba y hacia abajo. Las que habíamos hecho antes eran una suma de fuerzas horizontales, pero en este caso estamos hablando de una fuerza vertical. Y cuando estamos trabajando con una fuerza vertical, los vectores, las fuerzas que van hacia arriba las vamos a tomar como positivas y las fuerzas que van hacia abajo las vamos a tomar como negativas. Pero si el cuerpo está en equilibrio, se sigue cumpliendo de que la sumatoria de las fuerzas sigue siendo 0 newtons.
Solo que ahora, cuando vamos a igualar las fuerzas, no vamos a igualar las fuerzas que van hacia abajo con las fuerzas que van hacia arriba. Entonces, en este caso, vamos a trabajar las que van hacia abajo. Solo hay una, que en este caso sería 80 newtons. Y las que van hacia arriba, que en este caso son F, no las conozco, solo sé que son iguales, o sea, F más F. Entonces, en este caso es como si estuvieras trabajando con una ecuación de primer grado. 80 simplemente lo vamos a bajar, 80 newton. Y acá, como es F más F, estaríamos hablando de 2F. Este 80 y este 2 que está multiplicando, entonces lo paso a dividir, nos quedaría 80 newtons dividido 2, y ese va a ser mi F. 80 dividido 2, es decir, la mitad, nos daría 40 newtons. Y ese va a ser el valor de la fuerza. Eso quiere decir que tanto la fuerza de acá como la fuerza de acá son de 40 newtons. Y ahí queda establecido el sistema de equilibrio. Bien, vamos con el último ejemplo. De nuevo sigue siendo un sistema de una sumatoria de fuerzas verticales, es decir, hacia arriba, hacia abajo. Recuerda, como en el ejemplo anterior, hacia arriba positivo, hacia abajo negativo. Y el cuerpo está en equilibrio, por lo tanto estamos hablando de una sumatoria de fuerzas que nos da 0 newtons. Entonces, en este caso hacemos lo mismo. Aquí hacia abajo vamos a mirar qué queda, que en este caso igualamos las fuerzas de abajo a las fuerzas de arriba. En caso de las fuerzas de abajo, en este caso solo hay una, que sería 3F, y en las de arriba que habrían dos, que serían 10 newtons más 26 newtons. Como estas dos fuerzas van a la misma dirección, que es hacia arriba, yo las puedo sumar. Entonces esta de acá la dejo igual, y acá nos daría 36 newtons. Vuelvo y te repito, como esto es como si estuviéramos trabajando con una ecuación de primer grado, este 3 que está multiplicando lo pasaríamos a dividir, lo que nos daría que la fuerza es igual a 36N dividido 3. El resultado en este caso nos daría 36 dividido 3, nos daría 12. Y el resultado en este caso va a ser 12 newtons. Eso implica que aquí esta F de acá es 12 newtons, que al multiplicarse con 3 nos daría los 36 para formar el equilibrio.